la historia de Job, nosotros vemos este gran hombre de Dios. El capítulo 1, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vemos que en cada generación hay un remanente que ama a Dios, que se guarda para Dios, que teme a Dios, que es la iglesia, que ahora es la iglesia lavada por la sangre de Cristo. Todo aquel que es lavado por la preciosa sangre de Cristo vive lo más posible una vida apartado y dedicado en consagración a Dios, esperando la promesa del arrebatamiento. Aleluya. Pero vemos que la iglesia, el enemigo nos ataca día y noche. En el Apocalipsis dice, el acusador de los acusadores fue lanzado del cielo, el que nos acusaba día y noche. Día y noche el enemigo está acusando al creyente, al cristiano. Está acusando a la iglesia. El enemigo se molesta con todo aquel que es lavado y lavada con la preciosa sangre de Cristo. Y vemos que Job oraba todos los días. Eso está en capítulo 1 de Job, el versículo 5. La última oración va diciendo, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días Job oraba por su familia, por sus hijos. Pero quiero brincar un momentito rápido al capítulo 3 de Job, el versículo 25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora estamos leyendo en Job, ahora el capítulo 1 de Job. Job oraba siempre por sus hijos, pero había en él ese temor había algo en él orando por sus hijos que quizás en cualquier cosa que ellos hayan quizás pecado en contra de Dios. Pero ahora en Job capítulo 1, el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, Señor lo reprenda. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. El versículo 11 del capítulo 1 de Job dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y vemos nosotros
que Job oraba todos los días, ¿verdad? Pero quiero que entienda algo, que cuando Job oraba, sin él darse de cuenta, Dios sí puso un cerco, porque la oración causa protección contra el diablo, contra los demonios, contra la brujería, contra la hechicería, Dios puso un cerco en la vida de Job. Y él estaba bendecido porque él era temeroso de Dios, apartado del mal, orando. Era un hombre que era un hombre familiar, oraba por sus hijos, su familia. Dios lo bendijo en la tierra. Pero sabemos nosotros que el enemigo siempre ha estado en contra de la imagen de Dios, que somos nosotros. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Eso está en Génesis 1:26. Y cuando nosotros oramos, si Dios pone un cerco para protegernos, si Dios el enemigo está limitado cuando nosotros vivimos bajo en una vida recta, una vida temerosa a Dios y apartado del mal. Y cuando oramos, Dios pone ese cerco donde el enemigo está limitado. Pero en todos nosotros viene donde lo que se llama que todos tenemos que crecer, todos tenemos que ser probados de una manera u otra. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está haciendo todo lo posible. El trabajo de él es matar, robar y destruir, ¿verdad? Juan 10:10. Mas Cristo vino para darnos vida en abundancia. Hay maldad en la tierra. El enemigo utiliza a cualquiera, puede utilizar a cualquiera. ¿Por qué el cristiano debe de orar? ¿Por qué el cristiano debe de tener temor de Dios? ¿Por qué el cristiano debe de respetar a Dios? Porque no lo hacemos bajo un temor como, ay, Dios me va a matar. Cuando uno se entrega a Dios, lo busca en oración, porque hay una guerra espiritual. Hay una guerra en los aires. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hay una guerra espiritual. Una vez que nosotros venimos a Cristo, somos lavados con la sangre de Cristo, tomamos el lado de Dios, cruzamos al lado de Dios y renunciamos vivir para el diablo, renunciamos las tinieblas, renunciamos la vieja manera de vida de vivir. Ahora somos nacidos de nuevo, pero hay un enemigo que por eso nosotros tenemos que orar. Aunque Job era un hombre de Dios, aunque Job se guardaba para Dios, en capítulo 3 de Job dice, versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Todos nosotros deseamos que nuestros hijos, nuestra familia esté en Cristo. Todos deseamos que toda bendición. Usted se tiene que recordar que servimos a un Dios vivo y nosotros tenemos la responsabilidad de entender lo que dice la Biblia, que el justo por la fe vive. El justo por la fe vivirá. La oración nos ayuda a soportar la prueba. Porque cuando el enemigo comenzó a atacar a Job, y su esposa sintió, imagínese perder los hijos y las hijas en un mismo día. Da más con perder un hijo, imagínese, pero perdieron sus hijos, su ganado, la salud. Y imagínese la madre, 9 meses cada hijo, cada hija, y
y como una madre ama a sus hijos y el padre, pues la esposa, me imagino, no sé si estaba amargada, el dolor. En el momento de la prueba uno dice cualquier cosa. ¿Qué clase de prueba? Cualquiera puede juzgar a la esposa de Job, pero póngase en los zapatos de ella y ella le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Acaso quizá usted nunca ha estado en una prueba que ha pegado hasta el piso y ha dicho un disparate? No blasfemia, pero bajo ese dolor y Job, pero Job, él oraba, él era el sacerdote del hogar y con ninguna palabra pecó contra Dios, no culpó a Dios. Qué lindo cuando nosotros como iglesia de Dios no culpamos a Dios. La culpa no es de Dios. Y como la culpa no es de Dios, yo sigo alabando a Dios. Usted debe de seguir alabando a Dios. Como la culpa no es de Dios, debemos de seguir orando, amando a Cristo. ¿Sabe? Todo el mundo en la prueba, en el dolor, se olvida de la misericordia de Dios porque el enemigo quiere convertirnos a todos nosotros en contra de Dios por toda cosita que el enemigo hace. Él quiere que nosotros acusemos a Dios. Pero nosotros tenemos que alabar a Dios. El ser humano, nosotros somos frágiles. La única razón que hay cualquier fortaleza en nosotros es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Por eso puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos cómo Dios quiere que usted comience a mirar que Dios le quiere bendecir. Dios quiere que usted medite cómo Dios quiere bendecir tu vida en una manera especial. Comienza a adorar a Dios en medio de tu dolor. Comienza a adorar a Dios en medio de tu prueba. Comienza a adorar a Dios en medio de lo que usted esté pasando. Y recuérdese que Dios te quiere dar bendición y vida eterna. Y el creyente, el cristiano, la cristiana, lo que hace es se lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. En otras palabras, el diablo quiere declarar que nunca te levantarás en Dios. El diablo quiere declarar que te va a paralizar tu vida para que nunca ores. El enemigo le gusta dar con un machete, con una espada, un golpe de mortandad al ser humano. Y la Biblia enseña en Salmos 118, el versículo 13 dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. ¿Cómo nos empuja? ¿Cómo te empuja el enemigo? El enemigo empuja duro en situaciones, en cualquier momento. Puede ser en la iglesia, fuera de la iglesia, puede ser un familiar, puede ser como sea, pero el enemigo está buscando que tú pierdas fuerza para que no le des gloria a Dios y declares derrota. Pero aquí, cuando nosotros sabemos que Dios nos dio el Espíritu Santo, el cual nos ayuda a interceder a Abba Padre. Por eso es importante buscar la llenura del Espíritu de Dios. Para que cuando nosotros vengamos a la presencia de Dios, el Espíritu nos ayude a gemir en nuestras debilidades. Porque cuando nosotros nos llenamos de Dios, o nosotros lo que estamos haciendo, acumulando. Cuando tú estás orando, es como depositando en un banco dinero. Estás depositando, tus oraciones están siendo sembradas. Y esas oraciones ahí se va acumulando y nos estamos preparando ¿para cuándo? Para el día malo.
En el día malo, ahí dice vestido de la armadura para que pueda estar firmes. ¿Cuándo? En el día malo. Ahí siempre, aunque no queramos, el enemigo se levanta como ríos, pero el Espíritu levanta bandera. Si puedes, declara tu victoria y entiende algo, que todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece, porque Dios te llamó y Él hará.